Bueno, en este video vamos a plantear la solución del parcial que se tomó referido a estática de los fluidos el día viernes 9 de octubre del 2020. El enunciado dice: una compuerta plana de forma quebrada, CBA, esta es, ¿no?, la compuerta plana, tiene un ancho L, que es la tercera dimensión, que bueno, acá no se ve, pero es la tercera dimensión, ¿no?, perpendicular al papel, y está articulada en un eje que pasa por B. Bien, acá hay un eje, se ve, todo esto es un eje. Cierra un recinto de altura H, este es el recinto, ¿no?, de altura H. El ala vertical BA, que es esta, de la compuerta, apoya en D. ¿Se ve? Acá se muestra un poco mejor el detalle de D. Y así se cierra herméticamente el fondo, ¿no? Por acá, en esta situación, no está escapando agua. Luego tenemos un cuerpo cúbico, nos da la masa y también su lado, que está colgando mediante un cable, que también nos da en el largo, a una distancia X de la articulación B, como se muestra en la imagen. El recinto embalsa un fluido de densidad delta, bueno, un fluido X, puede ser agua o aceite. En principio observamos que es un ejercicio genérico donde no se nos están dando datos. Si uno los requiere para hacer los cálculos, los puede suponer. Bueno, este líquido ingresa por este canal que está aquí, que tiene un diámetro phi, que se marca ahí, y permite desagotar cuando la compuerta gira en sentido horario. Ahora vamos a ver eso. Nos dan algunos datos, observemos que es genérico, incluso se nos da las distancias de las alas de la compuerta por separado. Se nos da la distancia del ala BA, que es esta, igual a L, y la distancia de la ala CB, que es A por L, donde A es mayor que 1. Por lo tanto, este ala es más larga y también es más pesada, por lo que se ve en estos datos de peso, que también nos los dan para cada una de las alas, por una razón de simplicidad a la hora de poder calcular el torque. Entonces, seguimos con el enunciado, nos dice que se estudia el funcionamiento del mecanismo con el objetivo de ejercer control de la apertura de la compuerta en función de la altura H del fluido embalsado. Entonces, en este ejercicio, el líquido comienza a ingresar al recinto y la altura H de fluido va aumentando a lo largo del proceso. Y lo que se quiere es estudiar la posibilidad de la apertura. ¿Cuándo se va a abrir esta compuerta? Bueno, ahora plantearemos el diagrama de cuerpo libre, pero en principio la compuerta se abre en sentido horario. Por lo tanto, cuando se pierda el vínculo entre la compuerta y este punto de contacto D, cuando ya no exista contacto aquí, se abre la compuerta. Se nos pide entonces deducir una expresión para la fuerza de contacto en D, en función de la altura H, que es la variable. Es decir, le ha llamado a la fuerza de contacto en D RD y la quiere en función de H. Nos pide graficarlo, dar el campo de validez, analizar la posibilidad de apertura de la compuerta y luego también se nos pide analizar el papel que juega el cuerpo colgado M, este cuerpo de aquí, y que calculemos las reacciones en B. Para comenzar el análisis vamos a hacer algunas consideraciones que nos van a ayudar a enmarcar nuestro ejercicio y simplificar nuestras cuentas. En principio vamos a asumir que la compuerta es un cuerpo rígido, es decir, se comporta como un cuerpo rígido. Si bien sabemos que está sometido a fuerzas externas, está sometido por supuesto al peso de este bloque que está colgado, también está sometido a su peso propio, pero no vamos a considerar deformaciones mecánicas debidas a estas fuerzas externas y lo trataremos como si fuera un cuerpo rígido. Rota alrededor del eje B, vamos a mostrar la rotación en sentido horario de la que estábamos hablando sería algo así, ¿se ve? Aquí se permite que escape el fluido. Escapa de esta manera por este canal. De ninguna manera la compuerta se cierra como un libro, ¿no? Estas no son como hojas de libro que se juntan y se cierran, sino que se mueve todo en un conjunto, se produce la apertura. Apoya en D, como habíamos dicho, en un estado inicial. También vamos a decir que el eje B es liso,
es decir, está exento de fricción, no la vamos a tener en cuenta. Y luego, por la geometría, podemos notar que la altura h, esta de aquí, que es la altura máxima que admite del líquido el recinto, es igual a L, que es el largo de esta parte vertical AB, más A por L por el seno de tita, ¿no? Que sale de resolver trigonométricamente con los datos que tenemos. Y por último, también vamos a establecer dos etapas para este proceso. No vamos a encontrar una única función de la fuerza en el punto D en función de h, sino que vamos a encontrar funciones por partes dependiendo del dominio en el que estemos. En este caso, notamos que es conveniente separar en dos etapas. En principio, cuando h es 0, es decir, cuando no hay líquido en el recinto, hasta el punto B, donde hay una altura L. Esa sería una etapa. Y la siguiente etapa sería de L hasta H. Comenzamos entonces con la primera etapa cuando H es menor que L, es decir, en esta zona, ¿no? Desde 0 hasta L. Planteamos un caso intermedio y vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de la compuerta CBA. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los pesos de las compuertas, que son dato. No se nos ha dicho que los despreciemos, así que los tenemos en cuenta, están aplicados justo en la mitad, por ser estas de forma de paralelepípedo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la fuerza que ejerce este bloque M, que está vinculado mediante este cable, que es una tensión hacia abajo, también aplicada en un punto a una distancia X de la articulación B, donde recordemos que en principio X puede tomar distintos valores. También tenemos que tener en cuenta las reacciones en B. Es el último de los incisos, se nos pide que las calculemos. En el punto B están las reacciones de vínculo, que las hemos llamado H de horizontal, B de vertical. No sabemos en principio su dirección, pero las tenemos en cuenta. También tenemos que tener en cuenta la normal que ejerce aquí el punto de contacto en D, que lo hemos marcado con la flecha roja, que está a una altura phi. Y ahora sí, el diagrama triangular del fluido, que recordemos que el fluido ejerce una presión sobre la compuerta BA, que al aplicarla al área la transformamos en una fuerza distribuida. Y luego podemos transformarla en una fuerza concentrada a través de calcular su módulo con el volumen del diagrama de presiones, que ahora lo vamos a ver. La base de este triángulo es la presión en A. En el punto A tenemos una presión A que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura del líquido que haya encima de A, en este caso H. La fuerza que ejerce este diagrama triangular de fluido sobre la compuerta la vamos a llamar FF. Ahora vamos a ver igual el gráfico en 3 dimensiones porque estamos hablando de una geometría tridimensional y para el cálculo del módulo de esta fuerza que ejerce el fluido utilizamos como herramienta este cálculo a través del volumen del diagrama de presiones, por lo que necesito las 3 dimensiones. En este caso, ¿cuáles serían? Bueno, sería el área mojada por el líquido, que es L por H, y la tercera dimensión es la base del triángulo, que es ρ por G por H, y eso dividido en 2 porque el volumen de un triángulo requiere dividir en 2. Y luego podemos calcular también el brazo de palanca, teniendo en cuenta que la flecha está a 1/3 de H, ¿no? Desplazada hacia el centro, por supuesto, para tener en cuenta la tercera dimensión. Y luego restamos simplemente esta distancia, LBA, que es L, menos 1/3 de H para obtener justamente el brazo de palanca del fluido en esta etapa, que desde ya observamos varía con H, por supuesto, porque a medida que el fluido aumenta, hay mayor altura de líquido, se va desplazando mi brazo de palanca. La flecha está aplicada cada vez un poco más arriba. Para la siguiente etapa, en donde el valor de H está entre L y
H mayúscula, ¿no?, que es la altura máxima que puede contener este recinto de líquido, tenemos que los diagramas de presiones han cambiado. Ahora, sobre el ala de la compuerta AB, tenemos un diagrama de presiones trapezoidal, mientras que sobre el ala CB tenemos un diagrama de presiones triangular. En esta figura vemos separadas las alas para tener una imagen más clara de los diagramas de presiones, que ahora a continuación vamos a pasar a explicar. Y ahí vemos otra vez que la presión en B está compartida, es la misma aquí que aquí. Aquí me traje el mismo dibujo que veíamos en la diapositiva anterior, y ahora vamos a explicar un poco entonces cómo sería el cálculo de las fuerzas de estos diagramas de presiones, que ahora tenemos tres volúmenes. En principio, un cúbico y uno triangular para la compuerta BA y otro triangular para la compuerta CB. Observemos que aquí solamente están representadas los diagramas de presiones y no he puesto los pesos ni nada por simplicidad. Empecemos entonces con la compuerta BA, la vertical. Por supuesto, esto ya lo sabemos, pero bueno, lo digo. La resultante del diagrama de presiones es una flecha que es perpendicular a la compuerta y en el sentido hacia la compuerta. Este diagrama cúbico representa la distribución de la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta. Al calcular su módulo y el punto de aplicación, logramos una fuerza concentrada que la hemos llamado fuerza F2, que corresponde al efecto del fluido que está en este diagrama cúbico, que simplemente para calcularlo es el volumen de un cubo, el área mojada, L cuadrado, por la presión en B. Rho por G por H menos L. H menos L es la altura del líquido que hay por encima de B. Luego, para calcular el volumen del diagrama triangular, lo que hacemos es el área mojada, está mojada toda la compuerta, así que es L cuadrado, por la base de este triángulo, que es la presión A menos la presión B. Y nos queda esta expresión que, observemos, no depende de H. El triángulo ha quedado constante, por decirlo de alguna manera, y los puntos de aplicación son para el diagrama cúbico la mitad. Es un medio de L desplazado hacia el centro porque tiene 3 dimensiones, y para la flecha resultante, a la fuerza que corresponde al diagrama triangular, es un tercio de L contando desde abajo, ¿no? O 2/3 de L desde arriba. Estaría aplicado aproximadamente ahí. Y ahora, si analizamos el diagrama triangular que hay en la compuerta CB, en este caso, para calcular el volumen tendríamos que multiplicar el área mojada, que obsérvese es L, ya dijimos, es la profundidad, y el largo mojado, que depende de H, porque a medida que H aumenta, cada vez se moja más área de la compuerta, por lo tanto, lo expreso en función de H, en este caso la expresión resultante es H menos L sobre el seno de θ. Multiplicando esta expresión por L obtenemos el área mojada, y luego tenemos que multiplicarlo por la tercera dimensión, que es una presión, en este caso la presión en B, la base del triángulo, que es la misma expresión que aquí, ¿no? Porque este punto está compartido para las dos alas de la compuerta, o sea, por el principio de Pascal, la presión en todas direcciones alrededor de este punto es la misma en módulo, ¿verdad? Y luego simplemente multiplicamos dividiendo por 2, ya que es un triángulo. Y así obtenemos entonces los módulos de estas fuerzas que representan el efecto del fluido sobre las compuertas. Aquí en naranja notamos cómo serían los brazos de palanca para cada una de las fuerzas. Bien, para la fuerza 1, que corresponde al diagrama triangular sobre la compuerta BA, tendremos que es 2/3 de L. Para la fuerza 2, que corresponde al diagrama cúbico, 1/2 de L. Y para este diagrama triangular, que corresponde a la compuerta CB, tendremos que es 1/3 del largo mojado, que el largo mojado es este, o sea que sería 1/3 de esto. Bien, con eso dicho, ahora sí pasamos a plantear el equilibrio mecánico de un cuerpo rígido. Nosotros vamos a tener en cuenta entonces la situación de equilibrio de la compuerta.
Vamos a analizar la posible apertura, pero no vamos a calcular el caso en el que la compuerta esté rotando, que se haya abierto y ya esté girando. Eso no lo vamos a tener en cuenta. Trabajamos con equilibrio mecánico. Sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Sumatoria de torques externos respecto del punto B, vamos a trabajar igual a 0. Tenemos que hacer la sumatoria entonces de todos los torques de las fuerzas involucradas. En este caso, ¿cuáles son los torques involucrados? Bueno, los del peso de cada una de las alas de la compuerta. Luego tenemos el torque que ejerce el fluido sobre la compuerta CB, el torque que ejerce el fluido sobre la compuerta BA, el torque que ejerce el cuerpo M colgado aquí, también el torque que ejerce el contacto que hay aquí en el punto D, ¿verdad? Hay una normal de la pared sobre la que está apoyada la compuerta. Y luego también deberíamos tener en cuenta los torques que hacen estas dos fuerzas en el vínculo. Pero bueno, como están justo aplicadas sobre el punto B, que hemos elegido estratégicamente hacer torque respecto de este punto, justamente para que se nos anulen estas dos reacciones y no tener que recurrir a la sumatoria de fuerzas igual a 0. Observemos además que la fuerza del peso del ala AB pasa por B, por lo tanto no hace torque, anulamos ese torque también y luego lo que hacemos es darle signo a los torques. De un lado hemos dejado los torques que intentan cerrar la compuerta, mientras que del otro lado tenemos los torques que intentan abrirla. Y luego descomponemos el torque en fuerza por brazo de palanca, ¿sí? Las D minúsculas son los brazos de palanca. A esta expresión la vamos a llamar asterisco. Entonces trabajemos esa expresión que estamos buscando, recuerden, la fuerza en el punto D en función de H. Para la primera etapa, que va cuando H es entre 0 y L, lo que tenemos es la expresión asterisco, me la he traído. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero anular. Este torque no existe en esta etapa porque el fluido no está tocando la compuerta CB. Por lo tanto, este torque en esta primera etapa no corresponde. Luego vamos a despejar la fuerza de del punto D, ¿no? La normal que hacen en el punto de contacto D. Despejamos y recordemos que hemos calculado anteriormente la fuerza que hace el fluido sobre la compuerta BA y su brazo de palanca en esta diapositiva anterior. Ahora planteamos nuevamente la expresión asterisco, pero para la etapa siguiente, que es cuando H es superior a L y hasta H mayúscula, que recuerden es la altura máxima de fluido que admite el recinto. Traemos la expresión, ahora sí corresponde dejar este torque y hemos calculado, recuerden, la expresión para la fuerza del fluido aplicada sobre el ala AB y también hemos calculado para la fuerza aplicada sobre el ala CB. ¿Sí? Son estas fuerzas de aquí y los correspondientes brazos de palanca. Observemos cómo el torque que hace el fluido sobre la compuerta CB es negativo, ¿verdad? Todas estas fuerzas de aquí, todos estos torques, intentan mantener cerrada la compuerta, mientras que este es opuesto, intenta abrirla. Las fuerzas que calculamos en su momento tenían estas expresiones, ¿sí? Habíamos calculado para el ala AB dos diagramas de presiones y para obtener la resultante de estas dos simplemente las sumamos. Sumamos F1 y F2 que tenían estas expresiones. Y para el ala CB habíamos encontrado esta expresión para el módulo y esta expresión para el brazo de palanca. Bien, con todo eso vamos a pasar a la segunda parte del enunciado que nos decía que analicemos el rol del cuerpo M en la apertura de la compuerta. Podemos decir algunas cosas, como por ejemplo que el cuerpo M tiene un efecto dinámico. Es un torque que primero colabora con el contacto en D, es decir, intenta mantener cerrada la compuerta. Es un torque que depende del brazo de palanca X. Recuerden que habíamos colgado, este bloque lo habíamos colgado a una distancia X de la articulación B. Por lo tanto, depende del valor que le demos a X, tendremos un mayor torque o un menor torque. Y además, bueno, algo que podemos decir es que este cuerpo al interactuar con el fluido
aparece el empuje. El empuje hace que disminuya el valor de la tensión. Eso lo vemos en este diagrama de cuerpo libre alrededor del cubo, donde están involucradas la fuerza del peso del cubo, la fuerza de la tensión, ¿no? Este es un diagrama de cuerpo libre sobre el cubo, ¿no? La fuerza externa de la tensión es hacia arriba y el empuje hacia arriba, cuando esté en contacto con el líquido, si no, no hay empuje. Planteamos entonces sumatoria de fuerzas externas igual a 0. Las fuerzas externas involucradas, dijimos, son la tensión, el empuje y el peso del bloque y lo igualamos a 0 porque planteamos equilibrio. Colocamos los signos que corresponden según los sentidos que tienen las fuerzas y observemos que el empuje, como está definido, es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de líquido desalojado. En este caso, el volumen de líquido desalojado corresponde con el volumen del cubo sumergido. El cubo tiene de lado B. El área transversal, ¿no?, que es B cuadrado, es constante, y el que va variando es la altura del lado del cubo sumergido. Es decir, este B es en función de H, si hay líquido en contacto con el cubo. Y si el cubo está todo sumergido, se vuelve constante y me queda simplemente ρ por G por B cubo. Esto lo vamos a ver mejor en el gráfico, ¿sí? Algo que podemos mencionar es que para que la tensión sea positiva, recuerden que esto es una cuerda, es decir, que no admite una tensión negativa, no admite compresión, debe cumplirse que el peso del cuerpo sea mayor que el empuje. Bien, algo que podemos mencionar también es que se nos ha dado un largo del cable Y que permite graduar cuando este empuje comienza a disminuir la tensión. Es una variable con la que podemos jugar y también podemos decir que el valor del empuje depende de la densidad del cuerpo comparada con la del fluido, ¿sí? Acá tenemos la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, ¿no? El volumen del cuerpo, B cubo, y la densidad del fluido, bueno, según el fluido que corresponde. Esta relación de densidades puede hacer que la tensión se anule en algún momento. Y esto, bueno, ayudaría a la apertura de la compuerta porque recordemos que el bloque está ayudando a mantenerla cerrada. Y ahora sí, finalmente vamos a hacer un análisis gráfico de las ecuaciones que hemos encontrado. En este gráfico podemos ver cómo está graficada la fuerza de contacto en D, en Newton, en función de H, en metros, ¿no?, que es la altura del líquido, que comienza en 0, llega hasta L, que en este caso ha sido fijado como 1 metro, esta es la primera etapa, y luego a partir de L hasta H mayúscula, que se ha fijado como 1,75 metros, llegamos a la altura máxima de fluido que admite este recinto, que esta es la segunda etapa. En la primera etapa habíamos encontrado anteriormente, ¿se acuerdan?, la expresión para la fuerza de contacto en D en función de H. Y nos había dado esta expresión que es cúbica respecto de H, como se ve, ya que el diagrama era un diagrama triangular para esta etapa. Era la etapa en la cual la altura del líquido H mojaba solamente el ala AB de la compuerta. En este caso, el bloque no estaba sumergido en el líquido, por lo tanto, la tensión era directamente igual al peso del bloque. Recuerden que una expresión cúbica tendría una forma algo así, pero nosotros al estar graficando los datos positivos, en este caso solamente estamos graficando como esta parte. La segunda etapa, que era la etapa en la cual H valía entre L, que ahora es 1 metro, y H mayúscula, que ahora es 1,75 metros, teníamos esta expresión en la cual lo que varía con H en principio es la fuerza del fluido aplicada sobre el ala de la compuerta BA, que en este caso es lineal con H, y también tenemos la fuerza del fluido aplicada sobre la compuerta CB, que en este caso es cúbica con H. Esto corresponde al caso en el que el líquido está por encima del punto B. Y lo he dividido en 3 subetapas. ¿Por qué? Porque podemos distinguir, por ejemplo, cuando el líquido supera B, pero no alcanza a tocar el cubo. Entonces no hay empuje y puedo decir que la tensión es igual al peso del bloque. Luego puedo distinguir un caso en el que, bueno, H también está por encima de B, pero ahora hay una parte del cubo sumergida.
aparece un empuje y por lo tanto tengo que calcular la tensión como el peso del bloque menos el empuje, que depende de H, porque esta B sum es el lado del cubo que está sumergido y eso está relacionado con H. Mientras mayor es H, más mayor es este valor de B sumergido, ¿no? Y luego tenemos otra etapa en la que se sigue cumpliendo la condición de que H es mayor que B, pero en este caso todo el bloque está sumergido. Por lo tanto, el empuje ahora es constante y recordemos que se debía cumplir que el peso del bloque debía ser mayor al empuje para que exista una tensión positiva. Bien, analizadas las zonas que podríamos distinguir, que al principio eran dos, pero observemos que este término, el torque que hace la tensión del bloque, ¿no? Depende también de H en esta zona. Pero observemos que sería una dependencia lineal de H. Por lo tanto, seguiría teniendo de este lado un polinomio de primer orden respecto de H y de este lado seguiría teniendo la resta de un polinomio de orden cúbico respecto de H. ¿Eso qué significa? Yo le estoy restando a un polinomio lineal de orden 1, le estoy restando un polinomio de orden 3. En un momento, este valor aumenta tanto con H que comienza este efecto, ¿sí? Estoy restando algo que aumenta tan rápido que comienza a bajar de forma brusca el valor de la fuerza en el contacto de D. ¿Y qué pasa? Podría existir la posibilidad de una apertura de la compuerta. ¿Cuándo? Bueno, cuando esta fuerza se anule, que es lo que habíamos dicho. Cuando cruce acá, si cruzara el eje X y pasara por el 0, tendríamos que se abrió la compuerta. Con los datos que se han planteado aquí, eso no ocurre. Se observa que al llegar al final, al llegar a la altura máxima del líquido permitido, sigo teniendo un valor positivo para la fuerza de contacto y la compuerta sigue cerrada en todo el proceso. Pero si yo cambiara los valores y eligiera tal vez otro valor de la constante A o de la constante X, podría ocurrir que la compuerta se abra en algún momento. Bueno, y ahora vamos a aprovechar este Excel que hizo Nico para analizar la posibilidad de apertura de la compuerta. Este es el gráfico que habíamos analizado en la diapositiva y estos son los valores que se fijaron para cada uno de los parámetros. Los valores con los que podríamos jugar, que sería interesante observar, sería, por ejemplo, con el valor de X, esta distancia X. Si yo quisiera que la compuerta se abriera, ¿qué debería hacer? Bueno, disminuir el torque que hace el bloque M, porque está contribuyendo a que se mantenga cerrada. Por lo que podría proponer un valor menor de X, por ejemplo. En vez de 0,8 voy a poner 0,1, a ver qué sucede. El gráfico cambió, pero observen que sigue sin alcanzar el 0. Por lo tanto, no podemos jugar mucho con este valor para lograr la apertura. Probemos con otra variable. Por ejemplo, probemos con la variable A, que se acuerdan, el largo CB es A por L, y también su peso. Bueno, probemos con la variable A, cambiándola. Acá es, por ejemplo, 1,5. Probemos que sea 2. Ahora sí existe la posibilidad de apertura para un valor de H. ¿Se ve? Recordemos además que H mayúscula, la altura máxima del fluido permitida, dependía de A. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que respondía a esta expresión? Al haber aumentado A, la constante A, tengo un valor de H mayor. Para el caso anterior, H era igual a 1,75 metros y ahora fíjense que es de 2 metros. En 1,85 aproximadamente, la compuerta se abriría. Por lo tanto, empezaría a salir fluido. Esa sería la conclusión. Podría probar con otros valores de A, 1,8, podría probar con otra densidad de líquido, como por ejemplo aceite, y podría jugar probando diferentes valores para las variables.
Pero en principio la constante A es una constante que realmente afecta el valor final, mientras que X no afectaba tanto. Probemos con la variable Y. Tampoco, ¿no? Parece que principalmente la variable A. Lo que sucede al variar el parámetro A es que h mayúscula depende de A. Y como h minúscula, que es nuestra variable, va entre 0 y h mayúscula, lo que tenemos ahora es un rango mayor de h. Nuestra variable puede tomar valores más grandes. Y como estamos restando un término cúbico, al permitir que h tome valores más grandes, este término que estamos restando, que es cúbico, crece mucho más rápido que el lineal, logrando así que se alcance la apertura. Según los valores que tengamos de nuestros parámetros, podría existir el caso de apertura o no. Con estos valores, sí, va a haber una apertura de la compuerta para algún valor de h. Pero con los valores que nosotros teníamos antes, no. En este caso no existe posibilidad de apertura. Al llegar a la altura h final, todavía tengo una fuerza positiva de contacto. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de controlar la apertura de la compuerta, porque yo podría ir, por ejemplo, gráficamente, así probando, ir dándole valores al parámetro A para que mi compuerta se abra a una altura de líquido que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que la compuerta se abra cuando el líquido esté a 1,20 m. Eso lo puedo regular variando el parámetro A, justamente.